Tenemos el honor de contar con la presencia del señor presidente de la República de Ecuador, el señor Rafael Correa, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirme, por entrevistarme. Un inmenso abrazo a Costa Rica y nuestra gratitud por habernos recibido con tanto cariño. Señor presidente, en el marco de la cumbre de CELAC, usted hoy sostendrá una cita bilateral con Costa Rica, que ostenta la presidencia pro tempore y que le entregará a su país. ¿Qué temas e intereses puntuales podrían coincidir entre su gobierno y el de Costa Rica? Bueno, las coincidencias son muchas, somos parte de la patria grande, pero el encuentro bilateral seguramente es para informarme sobre los avances, los detalles de la presidencia pro tempore que ha ejercido Costa Rica, pues obviamente para darme insumos de trabajo en nuestra presidencia. De hecho, el día de ayer con el presidente Solís hemos repartido una carta a todos los integrantes de la comunidad, básicamente con 5 ejes de trabajo: la lucha contra la pobreza y la desigualdad, educación, ciencia, tecnología e innovación, lucha contra el cambio climático, financiamiento e infraestructura para el desarrollo y nuestra acción como bloque. El mundo del futuro será un mundo de bloques. Los latinoamericanos, los caribeños, debemos consolidar nuestro bloque para tener voz en orden mundial, que no es precisamente justo. ¿Coincide usted, señor presidente, con que uno de los logros de Costa Rica al frente de la CELAC fue el de obtener la promesa del gobierno de China de lograr colocar créditos en los países de América Latina y el Caribe por 35.000 millones de dólares? ¿Cuál es la meta que entonces tendrá su país, Ecuador, al frente de este foro? Hay muchos logros de la presidencia pro tempore de Costa Rica en la CELAC. Ha sido una gran presidencia. El presidente Solís es un hombre muy talentoso, pero obviamente uno de los mayores logros es concretar, porque esto se decidió en la segunda cumbre en Habana, concretar ese acuerdo con China, que también es un bloque en sí mismo, un país de 1.300 millones de habitantes, más de 30 provincias, cada provincia es más grande que un país latinoamericano promedio. Entonces, esa es una estrategia correcta, acercamiento entre bloques. Y China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos, financia a los países más ricos. Entonces, que financie, lo que necesitamos en esta etapa de desarrollo relativo en que nos encontramos es financiamiento, porque proyectos rentables nos sobran. Entonces, es un gran acierto, una gran estrategia, una gran oportunidad. Ese foro China-CELAC, ese acercamiento y ese ofrecimiento de financiamiento por parte de China. Hablemos puntualmente de este tema del acercamiento que tiene China con América Latina y viceversa, y de Ecuador, por supuesto, incluido. ¿No significa esto, señor presidente, cambiar la hegemonía de los Estados Unidos por Beijing? Hablemoslo en términos prácticos, una superpotencia por otra. Es una cooperación entre iguales, sur-sur totalmente diferente. El cambio histórico es que por primera vez América Latina no ve al norte, sino ve, bueno, para los europeos al oriente, para nosotros sería hacia el occidente, hacia China. Pero ¿qué tiene de malo aquello? Es un gran paso, es entre iguales, son cosas sin condicionamiento, lo ha dicho el presidente Xi Jinping. Esto es una cooperación entre hermanos, no entre dominador y dominado, como muchas veces eran las relaciones con el norte. ¿Podemos sacarle qué puntualmente aspectos importantes para América Latina? ¿Y qué le interesa a los países de América Latina con China puntualmente? ¿En qué áreas de desarrollo? En la etapa de desarrollo en que se encuentran nuestros países, es que hay que entender el desarrollo, y modestia aparte es una de mis especializaciones como economista. Yo tengo un doctorado en economía del desarrollo, y se cometen errores garrafales. Por ejemplo, debemos hacer, los que quieran imitar y crean que el camino que han seguido los países hoy desarrollados es el correcto, tenemos que hacer lo que hicieron cuando estaban en nuestra etapa de desarrollo, no cuando ya son los campeones mundiales de competitividad, los países hegemónicos, etc. Yo también, cuando sea el campeón mundial de competitividad, la mayor productividad, la mayor eficiencia, le voy a decir al resto: abran sus fronteras, libre comercio, porque sé que voy a ganar pues con el libre comercio. Pero vaya a ver pues si Estados Unidos en nuestro nivel de desarrollo practicaba el libre comercio, vaya a ver si Europa practicaba el libre comercio, protegía su producción nacional, su industria naciente. Entonces esto es un principio clave para el análisis de desarrollo, hacer lo que esos países hicieron, pero no ahora, sino cuando estaban en nuestra etapa de desarrollo. ¿Y qué es lo que requerían cuando estaban en nuestra etapa de desarrollo? Financiamiento. Tenemos proyectos muy rentables, pero precisamente por ser países en la transición hacia el desarrollo, no tenemos suficiente capacidad de ahorro, no tenemos suficientes excedentes y necesitamos ese financiamiento. China lo tiene. ¿Qué otra cosa clave? Ya países
de Latinoamérica, la mayoría de renta media, o muchos de ellos de renta media, no necesitamos esa caridad, pues, no necesitamos esas ONGs, esa cooperación que viene a hacer la escuelita, las letrinas, el canal de riego. Eso lo podemos hacer nosotros. Necesitamos ciencia, tecnología, transferencia tecnológica, que nos ayuden a crear una masa crítica de talento humano. Y eso también tiene China, tiene un gran avance tecnológico. Entonces, esa cooperación puede ser muy productiva para ambas partes, porque a su vez, ¿qué le falta a China? Le falta energía, hidrocarburos, y eso tiene América Latina. Le falta recursos naturales, que tiene América Latina. Puede ser deficitaria en alimentos, que tiene América Latina. Entonces es una complementariedad que existe. Estamos transmitiendo en vivo para Ecuador también a través de Canal 7 y también a través de Repretel, Canal 11, entrevista con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Señor presidente, el mapa geopolítico de América Latina es muy diverso, sobre todo si lo ponemos en el contexto ideológico. Ya vemos que hay un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba para restablecer relaciones y pues también hay una clara conciencia de que solamente en bloque, como usted lo manifestaba, se podrán obtener mejores índices de desarrollo. ¿Cómo visualiza la relación entre nuestros países y cuáles deben ser las prioridades? Ya usted ha señalado algunas, pero desde el punto de vista político. Vea, una de las cosas muy interesantes que sucede en América Latina, que yo creo que no vive una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, es el entendimiento, los consensos mínimos, incluso entre gobiernos de muy distinta vertiente ideológica. Por ejemplo, uno de los consensos mínimos, la necesidad de integración, la defensa de la democracia, el haber declarado a América Latina zona de paz. Entonces, hay coincidencias fundamentales. Y CELAC es básicamente un foro de discusión política. Entonces, por supuesto, tenemos que procesar otras diferencias, seguir tratando de aumentar esos consensos mínimos, aunque hay cosas más complicadas. Por ejemplo, ¿qué rol debe jugar la OEA? La OEA ha sido históricamente dominada por los Estados Unidos. Nosotros hemos cometido el error de ir individualmente a discutir nuestros problemas a Washington contra un monstruo, una potencia, la mayor potencia de la historia de la humanidad como Estados Unidos. Y obviamente ha sido una condición de dominación, de sometimiento. En bloque ya es otra cosa. Entonces son las cosas que hemos de tratar, esas estrategias, por ejemplo, para que la OEA sea un espacio de discutir nuestras diferencias, nuestros problemas con América del Norte, pero como bloque, como CELAC. Sin embargo, señor presidente, hay algunos sectores dentro de la misma CELAC que propician que haya algunas similitudes con la OEA, o sea, que la llevemos hasta la OEA. ¿Usted está de acuerdo con eso? Esas son las cosas que hay que... Yo creo que la OEA no sirve para nada. ¿Qué ha hecho pues la OEA con más de 50 años de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba? ¿Qué mayor atentado a la Carta Interamericana? ¿Qué mayor atentado a los derechos humanos? Estados Unidos no ha firmado el Pacto de San José, el sustento de los derechos humanos, y tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo usted puede justificar esa contradicción? Eso solo tiene un nombre pues, en América Latina del siglo XXI, neocolonialismo, y es intolerable. Entonces debemos hablar de esas cosas claras. Obviamente va a haber posiciones diferentes, pero precisamente eso es la CELAC, un sitio, un espacio de discusión política. El Grupo ALBA tiene una posición muy definida que podría caracterizarse como antiimperialismo. ¿No se debilita esta posición con la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Yo Ecuador es miembro del ALBA por decisión de mi gobierno y nunca he sido anti nada, siempre he sido pro soberanía, pro dignidad, pro independencia. Siempre me han fastidiado esas palabras que utilizan ciertos sectores de la izquierda, antiimperialista, antinorteamericano, anticapitalista. El rato entonces que no hay imperialismo, capitalismo, se les acabó su razón de vivir. En cambio, buscar la prosperidad, la dignidad, la justicia, son utopías que siempre nos mantendrán marchando, avanzando, ¿no? Con un proyecto vital. Entonces, la nueva izquierda ya no habla del anti, ¿no? Sino somos a favor de la igualdad, de la dignidad, de la paz, de la verdadera libertad, que solo se puede basar en la justicia. Libertad sin justicia es lo más cercano a la esclavitud. En todo caso, yo he vivido 4 años en Estados Unidos, yo quiero mucho al pueblo, admiro mucho al pueblo norteamericano, pero con igual fuerza vamos a rechazar todas las cosas que perjudican a nuestra región. Y es cierto que la política exterior norteamericana hacia nuestra región ha sido nefasta, vea todas las invasiones, todas las dictaduras y las contradicciones, ¿no? Ponían a los dictadores, a Pinochet, a los dictadores del Cono Sur, y la misma CIDH con sede en Washington iba a defender a las víctimas de esos dictadores. Esa ha sido la hipocresía, la doble moral. Eso tiene que cambiar y tenemos que denunciarlo fuertemente. Y no es estar contra un país, es estar en favor de la verdad, de la justicia, de la dignidad de nuestros pueblos. En América Latina se pueden distinguir 3 grandes posiciones políticas. 1, el ALBA, que ya lo hemos comentado. 2, la Alianza para el Pacífico. Y 3, la posición brasileña. Usted ha sido bastante crítico de la Alianza para el Pacífico.
¿No crea esto contradicciones no superables en el marco de la CELAC? Crea contradicciones, no insuperables, le digo, estamos en un espacio democrático, hay diferentes posiciones ideológicas, hay algunos que creen en el libre comercio, en el libre mercado, en el sálvese quien pueda, yo soy un crítico del mercado, no negamos el mercado, la izquierda moderna no niega el mercado, es una realidad, pero una cosa son mercados dominando a las sociedades y convirtiendo a sociedades, vidas, personas en una mercancía más, y otra cosa son las sociedades gobernando a los mercados. La necesidad del capital, pero una cosa es el ser humano como un instrumento más de acumulación del capital y otra cosa es el capital en función del ser humano. Ese es el gran desafío. Por eso el desarrollo es un problema político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿El mercado o la sociedad? ¿El capital o los seres humanos? Ese es el desafío político de América Latina y el mundo entero, del siglo XXI, porque es el mundo entero el que está dominado por el imperio del capital y esta entelequia llamada mercado. Pero obviamente hay gente que no, en la región que no coincide con esta visión, y precisamente para eso es CELAC, para una discusión abierta y llegar, insisto, a esos consensos mínimos, respetando nuestras diferencias. Señor presidente, ¿qué fortalezas ve usted en Centroamérica? ¿Qué debilidades ve en Centroamérica? Debilidad del fraccionamiento, obviamente, ¿no? Recuerde que gran parte de Centroamérica nació como un solo país, como Sudamérica, la Gran Colombia. Venezuela, Colombia y Ecuador, éramos un solo país. Usted verá que nuestras banderas tienen los mismos colores y se fraccionó ese gran país que se llamaba la Gran Colombia por ambiciones personales, caudillismo, ¿no? Cada ex general de la guerra de independencia quería tener su propio país, por simplificar, ¿no? Pero no es tan sencillo, son más complejos los procesos. Entonces, esa es una de las debilidades de Centroamérica, pero también creo que tiene muchísimas fortalezas, ¿no? Mire, nuestra comunidad no es que se creó hace 3, 4, 5 años. Se creó hace miles de años, con el Abya Yala de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? con esa América de sangre vital. Entonces, la mayor riqueza que tiene Centroamérica, como Sudamérica y toda nuestra región, son sus pueblos con historias milenarias, con saberes ancestrales, que ya es hora de que tomen en sus manos su propio destino. Esta transmisión la estamos llevando también hasta Ecuador a través del canal oficial Ciudadano TV. Señor presidente, hablemos de un tema que por supuesto está capturando la atención de todos los países y por supuesto en este caso de los ciudadanos de todos los países. La crisis del petróleo, que obviamente ha afectado a países productores como Venezuela, como Ecuador y como otras naciones. ¿De qué forma están afectando estos a estas economías? ¿Qué incidencias puntuales tiene sobre la economía ecuatoriana? Bueno, una cosa interesante que hay que analizarla más profundamente, porque no solo el petróleo, son todos los commodities, básicamente recursos naturales no renovables, minería, pero no exclusivamente minería, por ahí también precios de alimentos, etcétera, pero ha caído el oro, la plata, el cobre, el gas, el carbón, el petróleo. Entonces, en el caso del petróleo justifican que es la nueva oferta norteamericana, pero en los otros casos, ¿qué es? Dicen que es la disminución de la demanda de China, pero China, o sea, el problema chino es que no crece al 9, sino al 7%. Hay cosas más de fondo, ¿no? Comportamientos especulativos del mercado, algunas veces intereses geopolíticos, manejos por ciertos poderes hegemónicos de ciertos segmentos del mercado mundial, etc. En todo caso, obviamente el caso ecuatoriano nos golpea fuerte, pero contrariamente a lo que unos creen, no es el problema del sector fiscal, donde el ingreso petrolero es 20-22%, sino el sector externo, donde todavía somos muy dependientes del petróleo, con más del 50% de nuestras exportaciones de ingreso de divisas fruto de las exportaciones petroleras. Y en un régimen dolarizado, esa barbaridad, absurdo técnico que se cometió en Ecuador después de una terrible crisis, el problema es más grave, porque no hay como ese filtro que constituye el Banco Central, una especie de filtro que entra en divisas, se emite moneda nacional y usted puede más o menos regular la cantidad de moneda nacional. Aquí prácticamente es automático. El resultado del sector externo determina la base monetaria, el circulante, etc. Entonces, menos entrada de divisas, menos circulante, contracción de la economía. Hemos tomado todas las medidas para prepararnos este año difícil, pero obviamente eso no significa que no vamos a tener costos, sino que vamos a minimizar los costos, pero tenga la seguridad de que saldremos adelante. Señor presidente, ¿seguirá Ecuador con el modelo de pagar créditos a China con petróleo? Pero por supuesto, pues es ¿No piensan cambiar ese modelo en vista de este contexto? Si se diversifican las fuentes de financiamiento, pues se buscará siempre mejores opciones. Por eso yo lo dije como ministro de Economía en el 2005. Pero sí era obvio, era algo evidente. O sea, ¿qué le sobra a China? Financiamiento. Está financiando a Estados Unidos, compra bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué necesitamos nosotros? Financiamiento. ¿Qué le falta a China? Fuentes energéticas. ¿Qué tenemos en exceso nosotros? Energía, hidrocarburos, exportamos petróleo.
Entonces era juntar el hambre con la necesidad, estaban todas las piezas puestas para una cooperación de mutuo beneficio. Señor presidente, usted ya tiene 3 mandatos constitucionales. ¿Considera usted que este continuismo no significa una tendencia a la concentración de poder en el pensamiento de los países del ALBA o del suyo? Si esto pasara con Konrad Adenauer en la Alemania destruida la posguerra, sería estabilidad. La tercera elección de Merkel sería de madurez democrática en los alemanes. En América Latina es caudillismo porque le caemos mal a ciertas potencias. Eso se llama democracia, señor. Si quieren que no continuemos, ganen en las urnas, pero no traten de hacer las trafacías que ciertas élites buscan para impedir, ¿no?, la continuación de proyectos históricos que están cambiando nuestra América y con absoluta legitimidad democrática. De lo que ha ocurrido hasta hoy en el CELAC, señor presidente, ¿hay algún elemento que a usted lo haya sorprendido? ¿En CELAC? Sí, sí, esa coincidencia de gobiernos de vertientes ideológicas muy diferentes. Esta conferencia ha sido un éxito, la conferencia de La Habana, un éxito inmenso. Y fíjese los mensajes, ¿eh? Preside la CELAC en el 2013 Cuba, que había sido excluida por décadas de la OEA. Entonces son realmente cosas históricas, mensajes muy claros de que América Latina no va a aceptar más neocolonialismo. Sí, señor presidente, hablemos de un tema que también sabemos que en algunos países pues ha sido polémico, y por eso le formulo la siguiente pregunta. ¿Hay plena y auténtica libertad de información en Ecuador? ¿Pero por qué tiene tanto miedo de preguntar? No, se lo pregunto porque es un tema que... yo le contesto sin tanta vuelta, por supuesto. Hay tanta falta de libertad de expresión que lo pueden publicar todos los días. Pero entendamos que uno de los poderes más grandes de nuestra América es el poder mediático. ¿A quién pertenecen los medios de comunicación? A los pobres, no a los ricos, pues a las élites que siempre nos han dominado y han sido unos mecanismos de dominación. Y cuando tienen gobiernos que no se someten a sus designios y que con la legitimidad y apoyo democrático que tienen no son condicionados por la prensa, no saben qué hacer y tienen que inventarse a cataleta que ya no tienen libertad de expresión. No, ya no pueden tumbar y poner gobiernos, eso es todo. Vaya a Ecuador y vea pues si no hay libertad de expresión. Y aquí la reflexión básica que hemos de hacer los latinoamericanos y el mundo entero es si podemos considerar a una sociedad verdaderamente libre cuando el derecho, porque no es una mercancía, no es una corbata, el derecho a la información depende de unos cuantos negocios con fines de lucro, propiedad de media docena de familias de la élite latinoamericana. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Señor presidente, uno de los principales temas de la CELAC ha sido el abordaje del tema de la pobreza. ¿Cómo vislumbra usted este problema? Según los datos que han trascendido, hay 36, 37 millones de latinoamericanos que viven en una situación de pobreza. ¿Cómo cree usted que los países realmente puedan enfrentar este problema que a todas luces pues golpea mucho a cada una de nuestras naciones? Es cerca del 11% de la población latinoamericana y del Caribe que está en condición de pobreza extrema, miseria. Es decir, ni siquiera tienen las condiciones para garantizar la reproducción de la vida. Eso significa unos 68 millones de latinoamericanos y caribeños. Y eso es un insulto a la dignidad humana y una contradicción, una vergüenza para todos nosotros. Y una contradicción porque hemos denominado a América Latina y el Caribe, a la CELAC, zona de paz. Y Gandhi decía que no hay peor forma de violencia que la pobreza, ¿no? Son balas cotidianas, la opulencia de unos cuantos frente a la miseria de muchos. Y es un imperativo moral resolver la pobreza, porque no solo en América Latina, en el mundo, porque por primera vez en historia la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, no es fruto de escasez de recursos, no es fruto de sequías, de catástrofes naturales. No, existen los recursos. América Latina con su PIB per cápita, más o menos $11,000 por persona, ajustados para paridad de poder de compra, tiene de largo, ni siquiera con una repartición igualitaria, con una mejora tan solo en la distribución de recursos, tiene de largo para eliminar toda forma de pobreza. Es decir, la pobreza no es fruto de escasez de recursos, es fruto de la inequidad y esta a su vez de perversas relaciones de poder, donde pocos dominan todo y muchos no tienen casi nada. En consecuencia, es un problema político. Debemos aceptar ese desafío político y con decisión política erradicar la pobreza. Una de las propuestas es que en 5 años podamos eliminar la pobreza absoluta, extrema, no la pobreza general, la extrema pobreza en nuestra región. Se lo puede hacer, hay los recursos. Háblenos del modelo que usted ha aplicado en Ecuador. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son esos datos que nos podrían poner en perspectiva si ha sido un modelo exitoso o que usted considera que podría
en los próximos años pues hacerse mejor? ¿Para eliminar la pobreza Sí, o en señor. general? Para eliminar la pobreza, mire, nadie ha descubierto aquí el agua tibia. Es cuestión de decisión política. Que los que más tienen, más paguen. Sistema progresivo tributario. Y hasta aquí los tres o cuatro primeros factores no diferencian en nada el sistema capitalista y el socialista. Pero el que más tiene, más pague. Que con ese ingreso se financien oportunidades para todos, pues educación, salud, vivienda, etcétera. Dicho sea de paso, las últimas investigaciones, por ejemplo, de Thomas Piketty, economista francés, dicen que lo único que realmente garantiza equidad al interior de una sociedad y entre sociedades es la difusión del conocimiento y de capacidades. Es decir, educación, desarrollo de ciencia, tecnología, pero conocimiento como bien público al alcance de todas y todos. Segunda cosa. Tercera cosa, controlar poderes de mercado. El mercado es una realidad, le decía, ¿no? O sea, el error de la izquierda clásica fue negar el mercado. El mercado existe, pero una cosa es que el mercado gobierna la sociedad y otra cosa es la sociedad del mercado. Y hay cosas que no son mercancía, educación, salud, sectores estratégicos, nuestros recursos naturales, pero corbata, compasic, medicina, todas esas cosas hay que tener más cuidado. Lo puede hacer el mercado, pero tiene que estar regulado por la sociedad y por su representante institucional, que es el Estado. Entonces, controlar poderes de mercado. Y controlar estos poderes de mercado, sobre todo en el sistema laboral. Una de las fuentes de inequidad de América Latina es la pésima distribución del ingreso primario entre capital y trabajo. Es decir, el ingreso del capital es utilidades, perdón, yo siempre soy economía, y algunas veces tengo sesgo y empiezo a dar clases de economía, pero la remuneración al capital financiero son los intereses, los alquileres, la remuneración al capital inmobiliario. Entonces eso, en nuestra región, probablemente es 60-70% del ingreso. Y el ingreso del trabajo, los salarios, es solo el 30%. Cuando en los países más desarrollados eso es lo inverso. Entonces es otra cosa que podemos corregir. ¿Cómo? Elevando salarios, mitigando abusos del capital, etc. Y por último, aquí sí viene la diferencia entre capitalismo y socialismo, distribuir adecuadamente. Le he hablado sobre todo de flujos, ingresos, lo que se genera cada año, lo acumulado, el stock, el acervo, distribuirlo adecuadamente, tanto público cuanto privado. Es decir, lo público, lo que es de todos, los recursos naturales, y que sus beneficios vayan a todos, no a unos cuantos con las privatizaciones. Y lo privado, que esté también en función social y tratar de democratizar esa propiedad. Y ahí sí nos viene la definición de socialismo y capitalismo. ¿En manos de quién están la mayoría de medios de producción y si no la mayoría, algunos claves estratégicos medios de producción? Eso todo el mundo lo conoce, como al menos los economistas, los medios para disminuir la pobreza, mejorar la igualdad. Pero es un problema político, hay que tener la decisión política para hacerlo y obviamente la capacidad política. Señor presidente, ya para ir concluyendo esta entrevista, ¿cuál es el plan para el día de hoy que tiene programado el señor Rafael Correa? Bueno, tenemos unas 3 entrevistas, luego tenemos el retiro con los presidentes, que es muy útil, ¿no? Cuando solo estamos los presidentes, se habla muy francamente. Tal vez lo mejor de estas cumbres es el conocimiento. La comunicación es muy importante, ¿no? El tenerse confianza. El conocerse personalmente entre presidentes, etcétera. Entonces así se pueden superar muchos malentendidos, se pueden llegar a muchos consensos. Entonces este retiro es muy importante. Luego de esto viene la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de Costa Rica al Ecuador y de tarde pues tengo una visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se han superado algunos malos entendidos ya que los menciona? Sí, muchísimo. ¿Cuáles puntualmente? Bueno, mire, el propio origen de la CELAC fue el Grupo de Río. Cuando en el 2010 Colombia nos bombardeó, ¿no?, deslealmente, porque había infiltración de un campamento de las guerrillas de la FARC. Después nos hicieron una campaña, el gobierno Uribe, que nosotros protegíamos a la FARC. O sea, sí que en una frontera selvática de 700 kilómetros, la infiltración de un campamento significa que somos cómplices de la FARC. El mayor cómplice era Uribe, si Colombia está repleto el territorio del campamento de la FARC. O sea, eso no resiste el menor análisis. Pero usted ve la maldad de la gente, ¿no?, para justificar su traición. Nos bombardearon, rompimos relaciones con Colombia, fue algo gravísimo, fue una agresión, o sea, bombardearon territorio ecuatoriano, incursionaron en territorio ecuatoriano para capturar un campamento de la FARC en vez de avisarnos a nosotros, que siempre hemos colaborado en la lucha contra estos grupos irregulares. Jamás permitiremos que pisen el territorio nacional grupos regulares y irregulares armados, sin nuestro permiso, sin autorización del gobierno, hollando el territorio nacional. En todo caso, esto lo lleva, había justo la conferencia del Grupo de Río en Santo Domingo, República Dominicana, lo llevamos allá y un día se resolvió el asunto, categóricamente. Nos dimos cuenta
de la capacidad que tenemos los latinoamericanos entre nosotros de procesar nuestros conflictos, y de ahí surgió la idea de crear la CELAC, que fue enseguida retomada por ese gran latinoamericano que fue Hugo Chávez, y lo concretó hace 3-4 años en la primera conferencia en Caracas. Entonces ya CELAC ha dado frutos muy concretos. Bien. Señor presidente, agradecerle por estos minutos con Repretel Canal 11 y también, por supuesto, a través de este enlace que hemos podido realizar también a su país, a Ecuador. Muchísimas gracias y pues esperamos que la estadía en Costa Rica sea muy provechosa. Ha sido maravillosa. Nuevamente, muchísimas gracias a Costa Rica. Felicitaciones al gobierno del presidente Solís por la organización de este evento, y queridos costarricenses, ecuatorianos, hermanos de la patria grande, a seguir construyendo ese sueño de nuestros libertadores, nuestra Latinoamérica unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a todos ustedes. Esta entrevista será retransmitida esta noche a las 11 por Repretel Canal 11. Que tengan todos ustedes muy buenos días.